Mónica, ¿no? ¿El miércoles pasado? Sí, ustedes estuvieron. El miércoles hablamos de Efesios y dijimos, para orientar un poquito a los hermanos que no estuvieron, que la iglesia de Efesios nació muchos años atrás de que se escribiera esta carta, cuando Pablo llega a la ciudad de Éfesos, una ciudad marítima con una gran cantidad de población, más de 100.000 personas, y donde allí se adoraba una diosa, ¿se acuerdan el nombre? La diosa Diana. Y ellos decían, la diosa Diana es la diosa de los efesios. Ese era su ídolo, y a raíz de toda la adoración pagana que le hacían a esta diosa, a este ídolo, muchos ganaban, ¿verdad?, haciendo estampillas, vendiendo monedas con la impresión de la diosa Diana, que era la diosa de la fertilidad. No es más que un demonio atrás de una escultura, porque si bien los ídolos no tienen poder, cuando hay allí un ídolo, cuando hay la representación de algo, detrás empieza a moverse el mundo espiritual. Amén. O sea, si hay la estatuilla no tiene poder en sí mismo, pero detrás de eso, al no darse la gloria a Dios, a no poner primero a Dios, lo que se mueven son demonios. Y la ciudad de Éfeso estaba completamente dominada por este espíritu de seductor también, donde los efesios llevaban inclusive sus hijos y los sacrificaban a Diana, los hacían pasar por fuego, ellos lo consagraban a esta diosa. Y ahí cae Pablo, ¿verdad?, a predicar la palabra, y encuentra algunos discípulos ya de Jesús, que habíamos visto que eran en total 12, ¿se acuerdan? Solamente 12 personas que habían conocido a Jesús, y que Pablo les pregunta si habían recibido al Espíritu Santo. Y ellos dijeron, ni siquiera sabemos si existe Espíritu Santo, porque nadie nos dijo que había Espíritu Santo. Pablo entonces les enseña acerca de sí la existencia del Espíritu Santo, les impone las manos y ellos quedan llenos de la presencia de Dios y comienzan a hablar nuevas lenguas. Pablo se establece en esa ciudad durante 2 años, levanta una iglesia, y esa iglesia crece con esa llenura del Espíritu que tiene que caracterizar a la iglesia también de nuestros días. La llenura del Espíritu, el poder, el fuego del Espíritu Santo nos tiene que caracterizar como iglesia, como caracterizó la iglesia de Éfesos. De tal manera que cuando llega a esta epístola a los Efesios, nosotros vemos que por el lenguaje que Pablo utiliza hablando a esta iglesia, ellos habían crecido espiritualmente en gran manera. Entonces vimos algunas cosas que vamos a ver brevemente como repaso. Podemos encontrar desde el capítulo 1, versículo 1 al capítulo 14, que ahí están incluidas las bendiciones del Padre, las bendiciones del Hijo y las bendiciones del Espíritu Santo. ¿Ven? En estos 15 versículos solamente Pablo logra resumir de una manera extraordinaria las bendiciones que Dios Padre tiene para nosotros, las bendiciones del Hijo Jesucristo y también las bendiciones del Espíritu Santo. Entonces Pablo comienza diciendo: apóstol de Jesucristo, Pablo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, pero que en esta noche decimos que están en Sol de Justicia. Amén. Porque se refiere a toda la iglesia y es para toda la iglesia esta carta. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dijimos también que la palabra gracia es koros. Koros en griego es koros, es una manera de saludar. No es la gracia que nosotros decimos y hablamos de la gracia de Dios que se manifiesta, que es cuando Dios nos da algo que no merecemos, eso es gracia de Dios. No se refiere a esa gracia, sino a un saludo que ellos tenían, gracia y paz. Era como decir koros o hola y paz. Era una manera de saludar. Pero luego dice bendiciones espirituales en Cristo, pero comienza hablando de las bendiciones del Padre y dice: bendito sea el Dios y Padre
de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y acá dijimos que habían 3 bendiciones del Padre, y la primera es que Él nos había escogido, dice, según nos escogió. Y lo interesante que resaltábamos era el momento en el cual nos había escogido. Y no fue en el momento de la concepción, no fue cuando teníamos 5 años, no fue cuando teníamos 10, sino que cuando nos escogió Dios antes de la fundación del mundo. Y yo les preguntaba si entra en la cabeza nuestra finita, humana, que antes de crearse todas las cosas ya Dios nos había escogido, ya Dios nos había elegido. También dijimos que el escoger no era agarrar al montón así al voleo, no una cantidad de gente, sino que nos escogió, seleccionó. ¿Qué más? Se detuvo a pensar en nosotros antes de la fundación del mundo. Ya sabía que nosotros íbamos a vivir en esta tierra y que le íbamos a conocer, y que algún día le íbamos a decir que sí, y que algún día le íbamos a servir, y que algún día íbamos a estar todos juntos sentados escuchando su palabra. Ella lo sabía, porque Él es eterno. Y esto nos llenaba de identidad, nos llenaba de gozo. Yo escuchaba a algunos hermanos que me dijeron: salí con otra identidad, o salí con una identidad más marcada, porque estas palabras nos marcan. Amén. Saber que hemos sido escogidos y no una casualidad. También dijimos que Él nos había adoptado, y que la palabra adopción no significaba en los términos modernos tomar a un extraño para que sea nuestro hijo, sino que era un instituto por el cual el padre, su padre biológico, le otorgaba al menor de edad todas las características y los derechos de una persona mayor de edad. ¿Se acuerdan? Entonces, aunque un niño fuera un chico o un adolescente, no dice la edad, ya el padre decía: bueno, él ahora tiene todos los derechos y las obligaciones como si fuera un mayor de edad. Y esto en el mundo espiritual, ¿qué implica? Que todos aquellos que acepten al Señor, aún desde su pequeña edad, tienen todos los derechos de hijos de Dios. ¿No es maravilloso esto también? Hicimos varios descubrimientos en cuanto a la palabra. También dijimos que nos había aceptado. ¿Y por qué nos había aceptado? Por lo bonito y hermoso que somos. No, ¿por qué nos había aceptado? Fuimos aceptos ¿en quién? En Cristo. Fuimos aceptos en el amado. Fuimos aceptos no por lo lindo que somos, sino porque cuando Dios nos ve a nosotros, ve a su propio Hijo. Así que somos aceptos en el amado. Estas son las bendiciones del Padre. Ahora vienen las bendiciones del Hijo, que empieza en el versículo 7, y que Pablo en pocos versículos habla de algo que realmente nos pasó de muerte a vida. A través de lo que describe Pablo, entendemos que todo estuvo en el plan perfecto de Dios, y que a través de la obra de Jesucristo, nosotros que estábamos muertos en nuestros pecados, que estamos muertas en nuestras condiciones naturales, porque por naturaleza somos todos ¿qué? Pecadores, pero por el plan eterno de Dios y por su Hijo Jesucristo pasamos de muerte a vida. Porque cuando estábamos en nuestros pecados estábamos perdidos y estábamos muertos, pero cuando conocemos al Señor y nos arrepentimos, venimos a vida. Entonces empieza a describir en el versículo 7 las bendiciones del Hijo, porque viene hablando del amado en el 6, fuimos aceptos en el amado, y enseguida entra a hablar de cómo fuimos aceptos en el amado,
Y dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia.